taking flowers to the cemetery of my heart, for all of my lovers in the present and in the dark. Every anniversary I'll pay respects and 10 y 44 minutos de la mañana, 9 y 44 en Canarias, llega el momento de hablar del planeta en Hoy por Hoy. Miren, si ahora ustedes mismos entran en su web, en internet, vaya, y ponen elpaís.com, está abriendo el periódico El País ahora mismo con una noticia: Nacho Carretero de Nuño Domínguez. ¿Qué me dices? No me extraña, hombre. ¿Qué no me extraña. dices? No, más tendría que ocurrir. Es que el nivel de este No me comando... sonrojéis por No, ello. es que el nivel de este comando, o sea, a uno le traducen al francés Fariña. El otro abre ahora mismo El País. Bueno, Te das y yo, cuenta, que soy ¿no? la líder de las mañanas, Te das o cuenta, sea, ¿no? es que no sé qué estamos haciendo aquí. Ya estaría todo. Esto no está bien valorado. Esto. Bromas aparte, la noticia con la que está abriendo ahora El País y que firma Nuño Domínguez habla de que se está trabajando, o se está... Sí, se está trabajando, de hecho, se está investigando sobre una vacuna universal que sirva para todas las variantes de coronavirus. Es decir, que terminemos ya con esta broma. Sí. Como el adaptador universal de los cargadores. Exacto. A mí escribiéndole me ha sorprendido que es relativamente factible que haya una vacuna que funcione bien con todas las variantes de este coronavirus, pero es que los científicos ya van un paso más allá. Están intentando hacer vacunas que ya no solo sirvan contra este coronavirus, sino que posiblemente te puedan frenar otro coronavirus que en el futuro pueda saltar, por ejemplo, de murciélagos a humanos. Entonces están no estamos hablando ya solo como hasta ahora, de variantes, de nuevas cepas, de Omicron, de Delta, claro, sino que estamos hablando de otro. De más allá, o sea, los coronavirus son una gran familia de virus, hay 4 grandes grupos, pues ahora mismo los científicos están intentando poder neutralizar a todos o casi todos de los de una de las 4 ramas, lo que es ya bastante complicado. Y hay la posibilidad de conseguir una vacuna universal de todos los coronavirus, al menos eso es lo que piensan algunos médicos, y sería interesantísimo porque cada vez que hubiese un virus de este tipo emergente, pues podrías, lo primero, comprobar si generas una inmunidad suficiente y enseguida empezar a dar esa vacuna, ¿no? ¿Y hay varias investigaciones en marcha? O sea, de diferentes países. Eso es, sí, sobre todo hay 2 grandes... Bueno, estas vacunas se van haciendo cada vez más de amplio espectro, por así decirlo, a medida que se van aprobando, ¿no? Ahora mismo está en fase 3 de pruebas en humanos, una que podría ser efectiva contra todas las variantes y tal vez contra algún coronavirus humano. El ejército de Estados Unidos tiene también bastante avanzada en pruebas en humanos otra que podría ser incluso efectiva contra otros coronavirus adicionales, y luego ya en fase de experimentación en animales hay otras que son incluso más omnicomprensivas, por así decirlo, es decir, valdrían para más tipos de coronavirus. Entonces, bueno, esto es una batalla progresiva que va a suceder los próximos años, porque una de las cosas que me decía uno de los que están desarrollando estas vacunas en Estados Unidos es que nos vamos a tener que seguir vacunando en 2023, 2024, 2025 cada año, por lo menos. Y luego por el COVID. Por el COVID. Y después ya iremos espaciando esas dosis, pero esa es la previsión. Entonces, están intentando mejorar las vacunas que tenemos. Hay una primera generación ya en el mercado, pero poco a poco van mejorando. Eso sí que sería ir por delante del virus, que una de las cosas que siempre se ha dicho de esta pandemia es que hemos ido siempre por detrás del virus, evidentemente porque nos pilló a todos por sorpresa. Eso sí sería ir por delante. O sea, intentar adelantarnos, efectivamente. Ante la primera señal de alerta de la existencia de la aparición del virus en un punto del planeta. Eso es. Y aquí la clave es encontrar ese fragmento del virus que es universal o casi universal de todas las variantes, por ejemplo, o de todos los tipos de una de las ramas que hemos hablado en esa familia, ¿no? Tienes que atacar ese punto común que todos tienen. Lo ha explicado muy bien, pero la noticia está también muy bien escrita. Es decir, que si alguien quiere buscar más información... Que conste que pensé que me ibas a decir que estaba abriendo El País con Nuño con el tema del que vamos a hablar Claro, ahora. yo también me he asustado, pero además y eso sí que me hubiera sorprendido. Pues mira, es que el tema no es menor. No estaría mal que algún día los medios de comunicación abriéramos con este tema, porque vamos a hablar del clítoris. Esta mañana o ayer se publicaba un estudio en el que se afirma que las delfinas tienen un clítoris funcional. ¿Eso qué significa? Bueno, significa que tienen placer al tener relaciones sexuales de todo tipo, ya no solo penetración, sino también relaciones homosexuales o incluso propia estimulación. Y es importante sobre todo porque llena un hueco enorme de conocimiento. No sabemos realmente hasta qué nivel otros mamíferos tienen placer al mantener relaciones sexuales, que es una cuestión muy importante en términos evolutivos, porque realmente hay gente que dice no hay necesidad de que las hembras sientan placer a la hora del sexo, porque lo único que tienes que conseguir es que el macho deje ahí el esperma. Reproducir. Y eso es la reproducción. Pero claro, los humanos tenemos el único órgano
únicamente diseñado para el placer, que es el clítoris. Eso tiene que tener un sentido, tiene que tener una explicación. Entonces, este estudio es muy importante porque ve que una especie de mamífero que ya no solo son los primates, sino bastante más diferente de nosotros, tiene un clítoris que funcionalmente y también morfológicamente se parece bastante al nuestro. Bueno, hay un dato, y ahora hablaremos con una experta, pero hay un dato que me ha llamado muchísimo la atención, que es que el clítoris humano no se ha empezado a estudiar hasta la década de los 90. O sea, hace 4 días, de cuando algunas de las portadas que hemos visto hoy. Brutal. O sea, al mismo tiempo que salían esas portadas, se empezaba a estudiar el clítoris. Y es que los resultados fueron espectaculares, porque claro, hicieron escáner y vieron que la punta del clítoris, lo que sobresale, es la punta del iceberg. O sea, el clítoris es mucho más grande y tiene como protuberancias y tejidos eréctiles que están bajo la piel. Le hemos pedido a Noemí Casquet, que es periodista especializada en sexualidad, que nos cuente qué sabemos hoy sobre el clítoris. En 1998, la uróloga Helen O'Connell descubrió la estructura anatómica real del clítoris y descubrió también que solo vemos 1/3, es decir, lo que vemos, ese botoncito entre comillas, es el glande del clítoris y está bien protegido por el prepucio del clítoris. Y todo lo demás son como unos bracitos, por así decirlo, y unas patitas que abrazan la entrada vaginal. Esos bracitos y esas patitas son los cuerpos cavernosos y los vulvovestibulares. Cuando el clítoris está excitado también se erecta, es igual que un pene, de hecho tiene una estructura muy parecida al mismo. Por eso es muy importante que le dediquemos tiempo a la excitación en general de todo el cuerpo para que el cuerpo se prepare en esa apertura al placer. Debemos tener presente que parte del clítoris también pasa por los labios internos y externos. El clítoris es el único órgano que existe dedicado únicamente al placer. Laura Camón es bióloga, experta en primates y divulgadora científica. Nos acompaña esta mañana desde Radio Madrid. Laura, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Laura, a pesar de que se va avanzando, tenemos que reconocer que no se sabe mucho del clítoris. Y claro, lo primero que hay que preguntarse es por qué sabemos tan poco y por qué ha empezado tan tarde a estudiarse. Sí, pues mira, vamos a irnos, si te parece, al siglo XIX. Darwin, en concreto, en 1871, publica The Descent of Men, que es un libro posterior al de Origen de las especies, que dio lugar a la teoría de la evolución. Y en este libro, en el que explica sobre todo la evolución del ser humano, concluye que las mujeres estamos menos evolucionadas que el hombre y también somos menos inteligentes. Esto lo comento para ilustrar hasta qué punto las creencias de la época estaban afectando a la ciencia que se estaba haciendo en el momento. Por supuesto, la intervención de las mujeres en la ciencia hasta hace nada ha sido anecdótica y los hombres se hacían pues otro tipo de preguntas, ¿no? Y bueno, también es que, a ver, tú piensa que probablemente a principios del siglo XX los científicos, como por ejemplo Einstein, sabían más sobre el átomo que sobre el clítoris de su mujer, ¿no? También había algo de tabú. Sí. ¿Había algo de tabú también? Sí, en gran parte, sobre todo por la Iglesia Católica, ¿no? Que el placer estaba como bastante estigmatizado, en concreto de la mujer. Lo llamaban el pezón del diablo, ¿no es cierto? Al clítoris, la Iglesia. Pues sí, pues no lo había oído. Eso leí ayer, no sé, yo me lo puedo creer. Puede ser, pero es que al final la ciencia en esos momentos la estaban haciendo hombres y además hombres que eran producto de una sociedad patriarcal. ¿Cuál es el resultado de esto? Que los órganos sexuales femeninos prácticamente no se estudian y cuando se estudian fatal. Y se hace todo mal, sobre todo porque los estudiaban en relación al hombre. Por ejemplo, se pensaba que los genitales femeninos eran los genitales masculinos dados la vuelta del revés, por ejemplo. O también se arraigó mucho la idea de Freud de que el placer sexual femenino se encontraba sobre todo en la vagina, ¿no? Que esto es una idea bastante coitocentrista. Y luego tampoco se podía experimentar con primates porque algo que he descubierto también es que los primates también empezaron a estudiarse hace 4 días. Sí, a ver, empezó la investigación con primates sobre todo a lo largo del siglo XX, pero al principio se hacía mucho en laboratorios porque era donde se tenían igual chimpancés en cautividad, pero en su hábitat natural se empezaron a estudiar hace relativamente muy poco. Bueno, una de las pioneras, que fue Jane Goodall, es que aún está viva. ¿Y se pensaba que los primates no tenían orgasmos? Sí, ese era el origen de las primeras teorías porque, a ver, a mediados del siglo XX
sobre todo pues al final de la década de los 50, se rompió este mito de Freud, lo hizo un matrimonio que estaba formado por un ginecólogo y una sexóloga, que ya dijeron, a ver, el clítoris es el principal órgano de placer de la mujer. Entonces, en ese momento, de pronto, claro, surgía la pregunta que ha comentado antes Nuño, ¿no? De cuál es la función del clítoris, ¿no? Aparte de dar placer, ¿por qué está ahí? No tenía ninguna función evolutiva. Claro, ¿cuál es la función evolutiva? Y ahí es cuando comenzaron pues bastantes hipótesis, ¿no? Y la primera, que la propuso Desmond Morris, no sé si os sonará, es que escribió un libro bastante conocido, que es El mono desnudo, que se publicó en el 67, creo. Y en este libro proponía la hipótesis de que el orgasmo sexual es solo de las mujeres humanas, no se encuentra anteriormente, y surgió en la evolución para fomentar los vínculos sociales entre el hombre y la mujer, ¿no? Porque él tenía el concepto, la idea de una mujer monógama, totalmente, entendiendo monógamo como que durante toda tu vida solo te acuestas con una persona. Y entonces ella estaba esperando en su casa que volviera el hombre cazador, ¿no? Y entonces le satisfacía sexualmente y eso era pues maravilloso. Esto es como lo de las portadas de los discos que pasan de moda. Totalmente. De una forma... Sí, totalmente. Sí, entonces, bueno, esto como que fue ampliamente aceptado y reconocido, ¿no? Como que esto era así. Pero sí que hubo gente que dijo, bueno, a ver, vamos a ver Desmond Morris, vamos a comprobar realmente, porque él como que lo aceptó sin ningún tipo de evidencia, ¿no? Si los primates no tienen orgasmos. Y hubo, por ejemplo, una investigadora, Francis Barton, creo, que en los 70, pues se le ocurrió la idea, es que se hacían unas cosas en los 70 que flipáis. Bueno, pues se le ocurrió la idea de coger a 3 macacas, atarlas con arneses y estimularles el clítoris y penetrarles con un pene de silicona para hacer, pues, simular la penetración que le haría pues un macaco. El resultado de este estudio fue que las macacas sí que llegaron al orgasmo, pero que tardaron más tiempo del que dura una cópula en la naturaleza, que son apenas unos segundos, ¿no? Entonces, claro, a raíz de este estudio ya vinieron otras hipótesis que, bueno, al principio decían, no, un antropólogo que era Donald Simons, que dijo, no, esto es cultural de los humanos, lo del orgasmo. Claro, el resto de los primates, si les estimulas, también llegan al orgasmo, pero esto en la naturaleza no pasa, ¿no? En cambio, atadas a un arnés, sí. Claro, no podían preguntarles. Yo las entiendo que tardaran más las pobres macacas, ¿no? A llegar al orgasmo. Oye, y una cosa, porque estamos hablando del clítoris como órgano que provoca el placer sexual, pero ¿cómo se mide el placer? Porque esto es subjetivo. Claro, es lo que pasa pues con cualquier cosa como de la mente, ¿no? Que es al final una característica subjetiva, pero sí que hay maneras de estudiarlo y está ya ampliamente aceptado en la comunidad científica que los animales también tienen emociones. Entonces, ¿qué puedes estudiar? Por ejemplo, la respuesta fisiológica, ¿no? Pues las hormonas que segregan con el orgasmo, ¿no? O las contracciones de la vagina, que es lo que observó esta investigadora que he comentado antes. Y el comportamiento también, ¿no? Por ejemplo, también estaba ampliamente aceptado que las vocalizaciones de los primates corresponden a estados emocionales internos del animal. Entonces, por ejemplo, yo esto ya te lo digo de mi propia experiencia, que he estado un año con babuinos siguiéndolos, cuando se produce una cópula, el macho prácticamente no tiene ningún tipo de reacción, hace un poco de y ya está. Y en cambio las hembras hacen una vocalización que parece que les esté dando, o sea, Dios, que conste que me has asustado cuando he dicho, te voy a hablar de mi propia experiencia. He pensado, digo, a ver en qué terreno vamos a entrar ahora. Sí. No, experiencia con los babuinos estudiando Laura, en el campo. Muy interesante, de verdad. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a vosotros. Hoy habéis estado en este tema calladitos los dos. Sí, hombre, exacto. Había que dejar hablar a la experta. Muchísimas gracias también y hasta la semana que viene, chicos. Un beso.